Soy psicólogo criminalista y hace unos años entrevisté a un hombre que disparó a sus amigos en un puerto deportivo lleno de gente porque pensaba que eran monstruos. Es posible que dijera la verdad. Como psicólogo criminalista, he oído de todo. He oído prácticamente cualquier razón escandalosa que se te ocurra para explicar por qué alguien cometió el crimen que cometió. Ahora bien, cuando digo que creo en alguien que contó una historia absurda, es porque creo que esa es la razón por la que lo hizo. Sea cual sea la enfermedad mental que pueda padecer, hay veces en las que les creo cuando dicen que un duende les dijo que mataran a su vecino. Obviamente, no creo que un duende real se le haya manifestado a esta persona y que en realidad haya hecho lo que hizo porque está loca, pero en mi línea de trabajo hay que hablar con la persona como si lo que estaba alucinando hubiera sucedido realmente. Sin embargo, este caso fue diferente. Creo en su historia y no porque él piense que eso fue lo que sucedió, sino porque tengo la sensación desde hace mucho tiempo de que no sufría ninguna aflicción mental y que en realidad podría haber estado diciendo la verdad. Voy a publicar la transcripción de mi entrevista con él aquí en Nosleep. Por supuesto, habrá algo de información censurada, se cambiaron los nombres y he eliminado muchas de mis interjecciones triviales para mejorar la fluidez y el ritmo. Cualquier interjección mía estará entre paréntesis, y, por lo demás, se contará desde su perspectiva en primera persona. Dejaré que todos ustedes decidan si está loco. Un poco sobre él antes de empezar. Era profesor de biología, anatomía y patología con un doctorado y se desempeñaba como presidente del departamento de biología de la universidad local. No tenía antecedentes personales ni familiares de ningún tipo de enfermedad mental. Por favor, preséntese y explique por qué está aquí. Todo empezó hace unos días, cuando terminó el año escolar. Hicimos nuestro viaje de campamento anual para celebrar el fin de los exámenes. Éramos Dave, Gary, John, yo y todos profesores del departamento de biología. Todos los años vamos al parque provincial en Canadá. Pasamos unos días en un campamento y luego vamos a un campamento en medio de un bosque profundo al que tenemos que llegar en canoas. Esa es nuestra parte favorita, el bosque profundo, nunca hay nadie allí y estamos completamente solos. Las vacaciones fueron bien al principio. Una vez que encontramos un sitio agradable en el bosque, todo empezó muy bien. Tengo certificación de buceo y nunca habíamos estado en esta parte del lago antes, estábamos más en el bosque que nunca. Estaba ansioso por bucear aquí. ¿Cómo es la visibilidad? En la mayoría de lagos que he escuchado, la visibilidad no es muy buena o no hay nada que ver. Es cierto que no hay mucho que ver. Es el mismo tipo de pez que se puede ver en el estanque de un parque de la ciudad, pero hay algo especial en bucear en un cuerpo de agua que pocas personas tocan. Está casi libre de basura y demás. Dime qué viste allí abajo. No me sumergí hasta el segundo día. No pasó nada, pero parte del placer para mí, como dije, fue estar a 30 pies de profundidad y no ver basura ni nada hecho por el hombre. Me alejé un poco más hacia el centro del lago. La visibilidad era baja, así que no lo vi de inmediato, se me acercó sigilosamente. Al principio pensé que era un pequeño avión de hélice o algo así, pero rápidamente me di cuenta de que era demasiado grande. Tenía una forma irregular y un gran eje que sobresalía hacia arriba, hacia lo que supuse que era la parte trasera de la nave, y que tenía una pequeña aleta en la parte superior. La aleta estaba probablemente a unos 15 pies o más por debajo del nivel del agua. Nadé hasta lo que pensé que era la parte delantera de la nave y vi una zona redondeada situada encima de la proa, que por lo demás era puntiaguda. Tenía una pequeña ventana que pensé que debía ser la cabina del piloto, el cristal estaba roto y era imposible ver nada en el interior. Rápidamente llegué a la conclusión, basándome en el diseño de esta nave, de que no parecía ser ninguna nave artificial de ningún tipo que hubiera visto o de la que hubiera oído hablar y que posiblemente estaba viendo un ovni. Me reservé mi opinión sobre si se trataba de un ovni hasta obtener una segunda opinión. John también era buceador y había traído un tanque. Le hubiera pedido que bajara conmigo para investigar más a fondo. De todos modos, no debería haber estado buceando solo. John se sintió intrigado de inmediato cuando le dije que había encontrado un avión en el fondo del lago y que no se parecía a nada que hubiera visto antes. En cuestión de minutos estuvo listo para partir. Tomamos una canoa hasta donde pensé que estaba para ahorrar aire y bajamos. Lo encontramos relativamente rápido. Nadó a su alrededor tan minuciosamente como yo. Al verlo de nuevo, tenía la forma de una gran punta de flecha. Busqué un F-117 Nighthawk, eso es lo que parecía, aunque su diseño parecía mucho más alienígena. No era plano por debajo, tenía un área de carga más voluminosa o algo así debajo.
John encontró una gran abertura en el casco debajo de lo que parecía ser el ala izquierda de la nave. Estaba listo para entrar, pero lo detuve. Mi nivel de aire era demasiado bajo y estaba oscureciendo. Le hice un gesto para que me encontrara en la superficie y nadamos de regreso hacia arriba. Le dije que necesitaba cambiar a mi otro tanque, cada uno de nosotros había traído 2 tanques, si había alguna posibilidad de que entráramos en la nave. También le dije que sería mucho mejor esperar hasta la mañana. Pasamos la noche contándoles a Gary y Dave lo que habíamos visto. Gary se puso paranoico de inmediato. Pensaba que, desde que sabíamos que existía esa nave, corríamos peligro a manos del gobierno. Si nos estrellábamos contra la aeronave y nos encontrábamos con un extraterrestre, el piloto, estábamos prácticamente muertos. Finalmente decidimos que sí íbamos a entrar. Jugamos con Gary diciendo que el piloto probablemente se había ido hace mucho tiempo. Nadó hacia atrás, se asimiló a la forma humana y probablemente reemplazó, y ahora vive como, la reina de Inglaterra. Finalmente nos fuimos a la cama, pero yo apenas dormí en absoluto. No creo que John lo hiciera tampoco. A la mañana siguiente, John y yo bajamos de nuevo. Nos acercamos a la brecha del casco, era más que suficiente para que entráramos de uno en uno. Es importante señalar que el exterior del avión era metálico, pero era difícil decir de qué material. Lo que me pareció interesante es que el casco exterior estaba completamente libre de hongos acuáticos o algas o incluso óxido, cualquier cosa que indicara que había estado allí durante un tiempo. Esto me llevó a creer que podría haber sido un accidente reciente y eso me puso nervioso. Aseguramos una cuerda cerca del exterior de la embarcación para poder seguirla y encontrar la salida si nos desviábamos. Una vez dentro, el interior nos contó una historia diferente. El interior estaba muy deteriorado, muy lejos de la naturaleza casi prístina del casco exterior. A juzgar por la vida acuática y las algas que pudimos ver crecer y la cantidad de peces que se habían asentado y salían disparados de cada grieta por la que pasábamos nadando, parecía que esta embarcación había estado aquí abajo durante algún tiempo. Parecía que estábamos en una especie de zona de carga. Había una puerta abierta cerca de la parte trasera y nos asomamos. Parecía ser una sala de máquinas. Examinamos lo que creíamos que era el motor, pero se habían derrumbado escombros y pilares que nos impedían el acceso a la mayor parte de la zona. Avanzamos por un pasillo estrecho hacia la proa. Nadamos hacia la derecha y llegamos a una escalera. Esta escalera subía unos cuantos pies y vimos lo que parecía ser una escotilla que estaba cerrada. Nadamos hasta ella y la examinamos. Empujamos primero sin éxito y buscamos por el área hasta que vi lo que parecía ser una palanca a un lado. Le hice un gesto a John y él me hizo un gesto para que tirara de ella. Lo hice y escuchamos que algo cerca de la escotilla se soltó mecánicamente, lo que también liberó una gran cantidad de burbujas de aire en el agua, pero la escotilla permaneció cerrada. Nos quedamos pensando en ello durante unos segundos antes de que John sacara su cuchillo de buceo. Intentó introducirlo en uno de los bordes del lado derecho de la escotilla y logró penetrar unos centímetros. Trabajó con él durante unos minutos y la escotilla se abrió un poco antes de que la hoja se rompiera. Se había abierto lo suficiente para que pudiéramos introducir los dedos, así que intentamos empujar y tirar. Hubo mucha resistencia, pero con nuestros esfuerzos combinados la escotilla comenzó a abrirse lentamente. Subimos nadando hasta lo que solo podía ser la cabina del piloto. Vi la ventana rota que había visto desde fuera. John nadó hacia adelante y alrededor de lo que parecía ser una gran silla, probablemente para el piloto. Lo oí soltar un grito ahogado de extrema sorpresa y nadó hacia mí más rápido de lo que nunca lo había visto nadar. Se le había caído la boquilla de la boca y tuvo que volver a ponérsela. Sus ojos estaban desorbitados. Señaló la silla y movió las manos hacia adelante y hacia atrás como si estuviera girando un volante. Me quedé un poco confundido, pero luego hizo como si estuviera usando un joystick y emitió sonidos apagados con la boca. Me di cuenta de que estaba fingiendo pilotear un avión y que los sonidos que emitía se suponía que eran los de las ametralladoras. Entonces me di cuenta de que estaba tratando de decirme que el piloto todavía estaba sentado en su silla. Le hice señas para que se calmara. Yo también tenía miedo, pero sabía que necesitaba ver esto. Le hice señas para que fuera a verlo yo mismo. Le hice señas para que se quedara, pero él negó con la cabeza. Entonces procedí a nadar lentamente alrededor de la silla y él me siguió. Cualquier duda de que se trataba de un ovni se disipó. El ser que estaba sentado en la silla era humanoide, pero definitivamente no era humano. Su cabeza era aproximadamente un 20% más grande que la de un humano, diría yo, y probablemente medía alrededor de 4 pies de alto.
Sus brazos flotaban sin vida en el agua y eran desproporcionadamente largos. Tomé nota inmediatamente de que no parecía haber podredumbre ni daño en la piel de este ser a pesar del tiempo que el área de carga indicaba que esta nave había estado bajo el agua. Sabía que John y yo necesitábamos hablar, así que les hice un gesto para que nos retiráramos. Regresamos a la superficie y discutimos nuestras opciones. Después de los primeros mierda y qué demonios, discutimos nuestras siguientes opciones. La primera era simplemente irnos y no decirle a nadie, incluidos Gary y Dave, lo que habíamos visto. Sabíamos que nunca seríamos capaces de guardar ese secreto, así que eso quedó descartado. Hablamos de algunas opciones más antes de que me diera cuenta de lo que teníamos que hacer. O debería decir, lo que yo quería hacer con todas mis fuerzas. Le dije a John que teníamos que llevarlo de vuelta a nuestro laboratorio que teníamos en los muelles y realizar una autopsia. Me miró como si fuera un completo idiota. Me preguntó cómo diablos se suponía que íbamos a llevarlo de vuelta a Estados Unidos. Le conté mi plan y me dijo que podría funcionar. Luego recuperamos el cuerpo con cuidado y lo cargamos en la canoa. Remando de vuelta a la orilla mientras John nadaba, no creo que quisiera sentarse en el bote con el cuerpo. Como era de esperar, Gary y Dave se pusieron completamente locos cuando regresamos. Les dije que nos íbamos ahora mismo, que íbamos a volver al coche y que íbamos directo a casa. Al principio estaban confundidos, pero luego John les dijo que lo que había allí abajo no era solo un ovni, sino que el piloto estaba en la canoa. Gary se puso blanco como un fantasma cuando lo vio y Dave se sintió intrigado. Luego expuse mi plan. Conducíamos una camioneta de carga de gran tamaño. Había un asiento en la parte trasera que estaba a unos 30 centímetros del suelo, de modo que se podía poner basura debajo. Mi plan era dejar el cuerpo en la canoa, llenarla de hielo y cubrirla, y luego poner la canoa en la parte trasera con nosotros en lugar de ponerla sobre el techo. Cabría perfectamente, ya que la parte delantera podría caber debajo del asiento en la parte trasera. Luego conducimos directamente a nuestro laboratorio. ¿Qué clase de laboratorio es este? ¿Simplemente tienes tu propio laboratorio? Lo utilizamos para nosotros mismos. Es un espacio alquilado en uno de los almacenes. Lo utilizamos principalmente para preparar tareas de laboratorio para los estudiantes o para probar nuevas tareas que se nos ocurren para asegurarnos de que sean realmente viables. Ok, por favor continúe. Gary se asusta y casi pierde el control. Dice que si nos registran al azar al cruzar la frontera de regreso a los Estados Unidos, encontrarán el cuerpo y todos estaremos en una bolsa negra. Dave le dice que, mientras todos se callen y solo hable el conductor, estaremos bien. Todos discutimos durante unos 20 minutos al respecto antes de que se resolviera. Íbamos a llevar este cuerpo de regreso a nuestro laboratorio. Preparamos todo y dejamos algunas cosas que podríamos reemplazar más tarde, ya que teníamos mucha prisa. Era un viaje de 3 horas, pero solo 1 hora hasta la frontera. Solo teníamos que cruzar. Yo conduciría y hablaría todo el tiempo. Gary estaba muy nervioso mientras veíamos cómo los autos, aparentemente al azar, eran conducidos a una zona separada para ser inspeccionados. De alguna manera logró mantener la calma. Cruzamos sin incidentes. Gary casi tuvo un colapso mental cuando salimos de la estación y llegamos a casa sanos y salvos. Cambiamos el hielo varias veces, pero por lo demás la nevera portátil aguantó. Conduje ligeramente por debajo del límite de velocidad, ya que no era necesario que nos detuvieran. Llegamos a nuestro laboratorio alrededor de las 2:30 de la tarde. Introdujimos el cadáver de contrabando en nuestro laboratorio y lo pusimos sobre la mesa. Cerramos todas las puertas y nos aseguramos de que las ventanas también estuvieran cerradas. En ese momento me di cuenta de que estábamos en un punto sin retorno. Estábamos a punto de realizar una autopsia no autorizada a una forma de vida extraterrestre. No teníamos ni idea de cómo se suponía que debíamos publicar nuestros resultados ni de qué se suponía que debíamos hacer cuando concluyéramos. Era probable que todos nos metieran en una bolsa negra si esto era algo que el gobierno quería mantener en secreto, pero habíamos llegado tan lejos y no había forma de que pudiéramos detenernos ahora. Grabamos en vídeo todo el proceso. Mi examen inicial reveló que Ed no tenía un esternón similar al de los humanos. Tenía 2 huesos grandes parecidos al esternón en los lados izquierdo y derecho del pecho, pero su centro era blando, lo que lo convertía en una elección fácil para una primera incisión. Hicimos un corte profundo para abrirlo. Fue fascinante. Parecía tener todos los mismos órganos internos que nosotros, solo que en diferentes lugares, por supuesto. Era difícil decir qué era qué, aparte de los pulmones.
Concluimos que debían ser los pulmones porque estaban llenos de agua, lo que inicialmente indicaba que la causa de la muerte fue ahogamiento. No parecía haber ningún trauma en ninguna otra parte del cuerpo de Led, por lo que también concluimos que tal vez no se haya estrellado como se pensó inicialmente. Mientras lo teníamos abierto, le pusimos etiquetas a todos los órganos que pensamos que podíamos. Obviamente no teníamos idea de si era correcto o no, pero para completar la tarea le asignamos nombres a cada uno y llegamos a la conclusión de que el extraterrestre tenía corazón, hígado, pulmones, riñones y posiblemente bazo. Luego pasamos a la cabeza. Su cerebro era similar al de los humanos en el sentido de que se parecía y, por lo que pudimos ver, estaba formado por varios lóbulos diferentes, aunque la principal diferencia era que parecía tener forma triangular, como si fuera una pirámide dentro del cráneo. También había una pequeña glándula desconocida situada cerca de la base del cerebro. Inicialmente habíamos deducido que ya se había explicado el tronco encefálico, así que no teníamos ni idea de qué era esa otra glándula. Fue en ese punto del procedimiento que Dave dijo que la glándula estaba latiendo. Le pregunté cómo era posible, ya que esta criatura estaba claramente muerta, pero al inspeccionarla yo también noté que parecía estar latiendo, muy lentamente. Puse mi mano suavemente sobre la glándula y sentí su pulso. Noté inmediatamente un fluido corporal plateado y metálico de algún tipo en mi guante que esta glándula parecía estar secretando. No solo parecía seguir bombeando esta sustancia a través del cuerpo de alguna manera, sino que también la secretaba en los espacios cavernosos del cráneo y por la columna vertebral. Usando una jeringa perforé la glándula y pude aspirar una cantidad significativa del fluido. Era un líquido plateado que parecía similar al mercurio pero carecía de brillo. Era de un color plateado muy opaco. Lo coloqué en un frasco para realizar más investigaciones. ¿Era su sangre? No lo sé. No creo que fuera así, simplemente porque al día siguiente nos enteramos de lo que había hecho. ¿Qué fue eso? Pasamos todo el día teorizando sobre nuestros hallazgos. Pasamos la noche en el laboratorio y no llamamos a nuestras familias. De todos modos, no teníamos previsto volver hasta dentro de unos días. Nos despertamos a la mañana siguiente con un hallazgo impactante en el cadáver. La incisión que había hecho en el pecho estaba en un avanzado estado de cicatrización. No asociamos esta sustancia con esta curación hasta después de discutir cómo una incisión tan grande como para abrir todo el frente del torso podía verse tan curada en poco más de 18 horas. Dedujimos que la misteriosa glándula con la misteriosa sustancia era lo único que seguía funcionando en este cadáver de alguna manera a pesar de su estado de fallecido. Decidimos que necesitábamos poner a prueba esta hipótesis. Podría hablar durante días sobre nuestros experimentos, así que voy a tener que desglosarlos en las partes más importantes. Decidimos inyectar esta sustancia en ratones de laboratorio para ver cómo reaccionaban. Los 3 primeros ratones que inyectamos parecieron morir, pero en realidad no perecieron. Clínicamente parecían muertos, lo que significa que el fluido era incompatible hasta el punto de causar la muerte en el sujeto, pero después de declararlos muertos se descubrió que estaban activos nuevamente después de un corto tiempo, aunque parecían casi rabiosos. Atacaron ferozmente al otro ratón del corral y lo mataron inmediatamente y parecieron comenzar a canibalizar su cadáver. Quiero aprovechar este momento para interrumpir la transcripción y decir que nunca había escuchado algo tan bien pensado, intrincado y científico en toda mi carrera. Estoy completamente enganchado en este momento y, a pesar de que es un momento apropiado para hacer una pausa, no. Luego intentamos acabar con los ratones rabiosos utilizando una toxina inyectable. Hemos sacrificado a muchos ratones con este método y esta es la primera vez que no tuvo ningún efecto en ninguno de los 3. Luego dupliqué la dosis y les inyecté de nuevo. Deberían haber muerto en menos de un minuto, pero siguieron tan activos como antes. Dave tomó el control en ese momento. Tomó las pinzas que usábamos para mantenerlos en su lugar y procedió a perforarles el cráneo con la jeringa. Este método resultó efectivamente en su muerte. John sugirió entonces que inyectáramos algunos ratones más, pero que los mantuviéramos separados. Acepté y procedí a inyectar el líquido a 3 ratones más. Fue en ese momento cuando decidimos probar nuestra hipótesis de que esta sustancia le proporcionaba al cadáver una propiedad curativa a pesar de estar muerto al quitarle la glándula. Extrajimos más líquido plateado porque temíamos que la extracción de la glándula provocara la pérdida de la producción de líquido en sí. Después de quitarle la glándula, se realizó una gran incisión para probar nuestra hipótesis. Después de casi 8 horas, la incisión no se había curado en absoluto, lo que probó nuestra hipótesis.
Fuera lo que fuese este líquido, tenía un tremendo efecto curativo en el cuerpo de este extraterrestre. Esa debe haber sido la razón por la que no había ningún trauma en el cuerpo por el choque, ya había sido curado. También teorizamos que esta sustancia en realidad no podría devolverle la vida al extraterrestre en caso de que falleciera, ya que parecía haberse ahogado y muerto. Me estoy adelantando. Poco después de sacrificar a los ratones de laboratorio, realizamos una autopsia a uno de ellos. Aunque llevaba muerto solo unos 15 minutos, sus órganos internos contaban una historia diferente. La atrofia y el encogimiento de los órganos internos indicaban que el ratón llevaba muerto varias horas. Sabiendo que esto no podía ser posible, examinamos su cerebro, donde se había acumulado una gran concentración del líquido plateado. No teníamos ninguna explicación para esto y después de muchas conjeturas, planteamos la hipótesis de que con la cantidad de este líquido ubicado en el cerebro de este ratón, de alguna manera conservaba su propiedad curativa y, a pesar de la aparente toxicidad de esta sustancia, de alguna manera mantenía activo el cerebro del ratón, aunque a un nivel muy primitivo, mientras que hacía que el resto del cuerpo se consumiera como si hubiera expirado. Pensamos que era una hipótesis apropiada dado que la toxina que utilizamos no tuvo efecto en el ratón y solo después de perforar su cerebro finalmente murió. Luego realizamos una autopsia a los otros dos ratones que arrojó resultados idénticos. ¿Qué pasó con el otro grupo de ratones? Esto es como el principio del fin. Dos de los ratones procedieron exactamente como los tres primeros, parecieron morir, pero no lo hicieron y se volvieron rabiosos, e inmediatamente intentaron atacar nuestros dedos cuando los presionamos contra el vidrio. El tercer ratón, sin embargo, mostró algo completamente distinto. Mucho después de que los otros dos se volvieran rabiosos, este ratón parecía no verse afectado en absoluto por la inyección de este fluido. Sabíamos que teníamos que ser muy cuidadosos con este ratón en la forma en que procedíamos, ya que no mostraba síntomas de toxicidad por este fluido, necesitábamos determinar si el cuerpo de este ratón había aceptado el fluido y ahora era capaz de regenerarse de una lesión física o si simplemente llevaba este fluido en su cuerpo. ¿Llevar en el sentido médico enfermedad? Correcto. Este ratón podría ser simplemente inmune a la toxicidad o incompatibilidad y no ser capaz de regenerarse de una lesión, simplemente lleva este fluido en su cuerpo. Lamentablemente, John se adelantó. Al ver que el ratón parecía estar perfectamente bien, lo recogió. Le mordió con tanta fuerza que le atravesó el guante del pulgar izquierdo. Soltó el ratón y el animal se escabulló. Gary y Dave inmediatamente lo buscaron por todos lados, al igual que yo, mientras John comenzaba a fregar y descontaminar. No pudimos encontrarlo. Habíamos perdido nuestro único ejemplar que habíamos logrado encontrar. Le aconsejamos a John que fuera al hospital inmediatamente, pero se negó. Fue culpa suya que perdiéramos el ratón y estaba decidido a seguir buscándolo. Deberíamos haber insistido más para que fuera. Nunca encontramos el ratón. Pasamos la mayor parte del día haciendo conjeturas y formulando hipótesis sobre nuestros hallazgos. Por la tarde todavía estábamos repasando notas y haciendo anotaciones en el diario. Alrededor de las 6:30 p.m., John tuvo un ataque de tos incontrolable. Se veía pálido y sudoroso y sabíamos que era porque el ratón lo había mordido. Su pulgar también se veía repugnante. Todos éramos biólogos, deberíamos haber sabido que debíamos dejar lo que estábamos haciendo y llevarlo de inmediato, pero no pudimos despegarnos de lo que estábamos haciendo. Gary se ofreció a llevarlo a la sala de emergencias local mientras Dave y yo nos quedamos. Nunca volví a ver a John. Cuando estábamos solos, Dave mencionó que debíamos probar el fluido en algo que no fuera un ratón. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que todos habíamos ido demasiado lejos. Deberíamos haber abandonado el lugar del accidente y, sin duda, no deberíamos haber entrado en él. Dave estaba empezando a volverse fanático, casi poco ético. Comenzó a ofrecerse a recoger un perro o un gato callejero y, cuando mencionó a una persona sin hogar, fue en ese momento cuando supe que todos estábamos en serios problemas. Le dije que no había forma de que ninguno de nosotros pudiera participar en algo tan poco ético. Reiteró que, de alguna manera, necesitábamos una prueba en humanos. Tal vez se trataba de algo que sucedía con los ratones. Si un huésped humano aceptaba este fluido, podría sintetizarse para crear el agente curativo más poderoso conocido por el hombre. Si funcionara, se podrían erradicar las enfermedades. Le repetí. Si funciona, seríamos responsables de la muerte de un ser humano si no funciona. Sería un asesinato, sin duda alguna. Después de unos minutos me di cuenta de que teníamos una prueba en humanos. John.
Le dije a Dave que mirara a John, que mostraba los mismos síntomas de deterioro que los ratones. Entonces me dijo que eso no podía considerarse una prueba verdadera. El ratón no podía haber transmitido el fluido misterioso a través de una pequeña y simple mordida. Era necesario aplicar una inyección completa. Comencé a darme cuenta de que, con la condición de John, este fluido parecía actuar como una verdadera enfermedad. Si se pudiera transmitir a través de una mordedura y luego causar una locura rabiosa en alguien incompatible, podríamos estar ante un brote importante. Sentí que debía llamar al hospital para advertirles. ¿Acaso tú? No tuve la oportunidad. Gary regresó en ese momento y dijo que John parecía verse aún peor después de solo 20 minutos en el auto. Le informé lo que había hablado con Dave y él inmediatamente estuvo de acuerdo en que debíamos dejar lo que estábamos haciendo. Regresamos a la sala de estar que tenemos, alquilamos varias otras oficinas pequeñas además del área que usamos para nuestro laboratorio y encontramos que Dave había desaparecido. Temiendo lo peor, volvimos inmediatamente al laboratorio y lo encontramos con un torniquete a su izquierda, se estaba inyectando el líquido plateado en el brazo. Gary le preguntó: ¿qué demonios hiciste? Y yo también tenía algunas preguntas que hacer. Sabiendo que él acababa de firmar su propio certificado de defunción, sabía que en ese momento debíamos involucrar a la policía. No estaba optimista de que su cuerpo fuera a aceptar el líquido como lo había hecho el ratón. En ese momento discutimos nuestras opciones. Reiteré mi teoría de que este fluido actuaba casi como un virus. Todos los ratones, menos uno, habían sucumbido a la incompatibilidad y finalmente se habían vuelto locos. Mi teoría era que en el ratón que no lo hizo ocurrieron dos cosas. O por razones desconocidas el ratón aceptó el fluido y ahora era un super ratón, o el ratón simplemente estaba actuando como portador, es decir, su cuerpo no se vio afectado por el fluido y simplemente lo transportaba. En cualquier caso, todavía sería capaz de transmitirlo a través de la mordedura. Gary era virólogo y mencionó otra cosa. Algunos virus provocan mutaciones en el genoma del huésped. Nada parecido a lo que se ve en las películas, donde se convierten en monstruos enormes, pero teníamos que tener en cuenta dos cosas. En realidad no era un virus, solo parecía actuar como tal, y si este fluido causaba una mutación, no hay forma de saber qué significaría eso. Le disparaste, por lo que obviamente se volvió malo, y supongo que no habrías mencionado esta cosa de la mutación si eso no fuera lo que sucedió. Eso es lo que pasó. Supongo que nos saltaremos al punto principal, podría seguir hablando de teorías y de nuestras travesuras científicas toda la noche. No pudimos dormir mucho esa noche por culpa de Dave. Le sacamos sangre y le hicimos un análisis y su sangre estaba cargada con algún tipo de antígeno, sin duda un producto de la introducción de ese fluido. Parecía que estaba reescribiendo su genoma de alguna manera. A medianoche era notablemente más alto, como si su placa de crecimiento hubiera sido reabierta por este antígeno. Esto no sucedió en los ratones, así que fue intrigante. Pero también estaba decayendo visiblemente. Estaba pálido, su color lo estaba abandonando y estaba diaforético. Su declive fue mucho más lento que el de los ratones y también el de John. A esa altura prácticamente nos habíamos olvidado de John. Teníamos viejas correas de hospital en nuestra sala de equipos, Dave dijo que deberíamos atarlo. Dijo que estaba empezando a perder el control, parecía un infierno, como la muerte. Y era enorme, era Arnold Schwarzenegger y cada vez más grande. Su mano izquierda estaba empezando a contorsionarse y deformarse en una horrible garra. Era demasiado tarde para llevarlo al hospital en ese momento, así que sabía que estábamos jodidos. Lo atamos, con garras y todo, aunque no pensé que eso fuera a importar. No importó. Gary y yo nos quedamos dormidos como idiotas. Me desperté y eran aproximadamente las 6:15 de la mañana. Le di un codazo a Gary para decirle que se despertara y fuimos a ver cómo estaba Dave. Estaba muerto. Inmediatamente sentí una tremenda sensación de terror. ¿Cuánto tiempo había estado muerto? ¿Estaba realmente muerto? Podría reanimarse en cualquier momento. ¿Lo hizo? Sí. Gary estaba examinando el cuerpo y estaba demasiado cerca. Le dije que retrocediera, pero era demasiado tarde. Dave se acercó más rápido de lo que había visto a nadie moverse y agarró a Gary por el cuello. Rompió las ataduras que le teníamos puestas como si estuviera atado con papel higiénico. Luego le arrancó un gran trozo del hombro de un mordisco y le rompió el cuello. Aunque estoy bastante seguro de que fue un accidente debido a su nueva fuerza. Salí corriendo cuando él tiró a Gary.
Dave se puso de pie y debía medir unos 1,95 m, antes medía 1,78 m o algo así. Fui al salón, teníamos una pistola calibre 45 escondida allí. Por si acaso, había noches en las que llegábamos tarde. Los muelles pueden reunir a sus personajes más turbios por la noche. De todos modos, tenía las luces apagadas y me escondía detrás del escritorio. Podía escuchar los fuertes pasos de Dave afuera. Su respiración era como una motosierra, sabía que me estaba buscando. La puerta del salón se abrió y escuché fuertes pasos que entraban en la habitación. Tiemblo sin control cuando lo escucho detenerse. Me pregunto si sus sentidos están agudizados. ¿Puede oírme o incluso olerme? Oigo unos pasos más y de repente el escritorio se levanta en el aire como si no pesara nada y la garra de Dave lo sostiene con un solo brazo. Su ropa estaba rota y hecha jirones y su piel parecía estar pudriéndose. No sé si se sobresaltó o qué, pero lo que hice a continuación fue sacado de una ridícula película infantil. Mientras él estaba allí sosteniendo el escritorio, simplemente me arrastré entre sus piernas detrás de él y corrí hacia él. Oí que el escritorio se estrellaba contra la pared detrás de mí como si lo hubiera arrojado. Me dirigí hacia la puerta de afuera, pero luego me di cuenta de algo. Tengo que detener a Dave aquí y ahora, si sale, ¿a cuántas personas va a matar y luego infectar? Volví a nuestro laboratorio. Tenía 7 inyecciones, me acercaba lo más que podía y le inyectaba las 7 en la cabeza. El traumatismo craneal fue lo que finalmente detuvo a los ratones. Entré lentamente en el laboratorio justo a tiempo para ver a Dave levantarse y abrir un agujero en la pared, después de lo cual salió a la luz del sol y entró en el puerto deportivo. Lo seguí tan rápido como pude. Los madrugadores estaban todos en los muelles y en la marina preparando sus barcos, listos para la cosecha. Grité a Dave tan fuerte como pude mientras corría hacia él. Se dio la vuelta con un gruñido que pondría celoso a un león. Esto llamó la atención de todos, por supuesto, y todos se dieron vuelta para verme correr hacia él y meterle 2 tiros en la cara. Tropezó y se tambaleó antes de caer hacia atrás. Luego le metí 3 más en la cabeza y prácticamente explotó. Los gritos de los transeúntes llenaron el área mientras todos se dispersaban. Con pura adrenalina y casi enloquecido, corrí de nuevo al laboratorio. A Gary lo habían mordido, necesitaba una bala en la cabeza también. Cuando volví al laboratorio vi que Gary se ponía de pie de nuevo, se dio la vuelta rápidamente. Le metí 2 balas en la cabeza también. Apenas había dejado caer el arma en estado de shock, cuando oí pasos apresurados detrás de mí, seguido de un tírate al suelo ahora. Y aquí estamos. Así que déjenme decirles por qué creo que le creo. Le pregunté sobre la escena del crimen y si alguien vio a Dave como una criatura y él no tenía idea. No tenía idea de qué había pasado con el laboratorio y toda su investigación, ni tampoco sabía nada sobre John. Era muy culto, pero también tenía inteligencia callejera. En ese momento me dijo que cualquier día, una vez que se supiera lo que había sucedido, el gobierno intervendría y lo arrestarían. Tenía razón. Un par de días después, unos hombres de traje se acercaron a mí en la comisaría, seguramente del FBI, y me dijeron que ya no necesitaba mis servicios en este caso y que debía entregar todos los materiales relacionados con él. Entregué la cinta, pero ya la había guardado en otro lugar, así que no me enojé demasiado. Le pregunté a la gente que me había arrestado y a los detectives asignados y me dijeron que también los habían reasignado y que el caso se estaba manejando externamente. Decidí investigar un poco por mi cuenta. Lo primero que revisé fue su laboratorio en uno de los almacenes de los muelles. Esto fue al menos una semana después del evento y todavía podía ver hombres con trajes de protección entrar y salir del almacén, que parecía estar completamente cerrado, no solo las áreas que alquilaban. Necesitaba binoculares, ya que apenas se podía ir a ningún lado allí sin que te detuvieran y redirigieran hombres que, sin duda, eran mercenarios. Lo siguiente que revisé fue el hospital. Tengo un par de amigos médicos. Le pregunté al médico de urgencias y me dijo que nunca había visto nada parecido. Lo enviaron a planta rápidamente. Por suerte, el médico que lo admitió en planta también era amigo mío. Me dijo que le habían puesto una orden de censura, así que nos conocimos en persona. No hubo conversaciones electrónicas rastreables de ningún tipo. Me dijo que John murió poco después de ser ingresado. Me dijo que él mismo lo había declarado muerto. Dijo que tan pronto como lo metieron en la bolsa, John se sentó y comenzó a agitarse y gruñir y a rugir. Llamaron a seguridad y luego a la policía después de que una asistente de enfermería fuera mordida al intentar abrir la bolsa. Pudieron volver a cerrar la bolsa sin que nadie más fuera mordido.
Un guardia de seguridad supuestamente perdió la cabeza cuando vio el cadáver de John enloqueciendo y mordiendo a un compañero de trabajo, así que lo golpeó con un tanque de oxígeno portátil en la cabeza, aparentemente suficiente trauma para matar a John, otra vez. Unos días después, la asistente presentó su renuncia por correo electrónico y nunca más se supo de ella. También me dijo que el historial de John fue borrado por completo más tarde. Me dijo que no se puede simplemente borrar el historial médico electrónico de un paciente, quien lo hizo tendría que estar en un alto cargo. En cuanto al cuerpo de John, alguien de la oficina del forense vino a buscar el cuerpo, pero mi amigo no los reconoció, conocía a todos los muchachos que lo recogieron. También se marcharon en una camioneta sin distintivos, todos los vehículos de la ciudad estaban claramente marcados. Por último, fui al camping al que habían ido. Utilicé mi GPS para encontrar el lago al que dijeron que habían ido y tomé el camino de atrás hacia donde habían botado sus botes. Estaba completamente bloqueado y no solo había carteles de prohibido el paso, sino que incluso había uno que decía que se podía disparar a los intrusos. Espero que haya pasado el tiempo suficiente para que se haya olvidado y nadie se moleste más en hablar conmigo para poder contar esta historia. En cuanto a Michael, tampoco volví a saber nada de él. Intenté buscarlo en el sistema y su expediente en el departamento local también había sido eliminado. Los antecedentes policiales son otra cosa que no se puede borrar por completo. Sus 4 cuentas de Facebook han sido desactivadas y las búsquedas en Google solo muestran a personas con nombres similares, ni siquiera aparecen resultados de la universidad. Michael fue puesto en una bolsa negra, seguro, al igual que los otros 3 después de la muerte. No sé qué piensen ustedes, pero esto tiene un aire de conspiración por todas partes y cuanto más pienso en ello, más creo que todo esto sucedió exactamente como dijo Michael. Otra cosa en la que no puedo evitar pensar es en ese ratón que se escapó. ¿Hay un super ratón genético en algún lugar del puerto deportivo o lo encontraron esos locos del gobierno? Si no lo encontraron, más vale que todos esperemos que se mantenga en un perfil bajo. Parece que los grandes brotes a lo largo de la historia siempre comienzan con roedores portadores. Historia 2. El naufragio del Andrea Dorian no es seguro. Manténgase alejado de él muy bien, damas y caballeros, prepárense y entren al agua en 20 minutos. Ese fue el llamado que escuché de Víctor, nuestro líder de equipo, mientras estaba de pie en la cubierta trasera del buque de investigación Adrian Glass. El viento helado y la espuma del mar del Atlántico me golpeaban en la cara mientras miraba las olas de un azul oscuro coronadas de crestas blancas. Sobre mi cabeza, en su amarre, colgaba un sumergible amarillo, las correas que lo mantenían en su lugar emitían pequeños y suaves crujidos de protesta mientras se movía con el barco subiendo y bajando en las olas, mantenido en su lugar solo por su ancla. Me di vuelta y miré hacia el lado opuesto del barco. Como estábamos a unas 300 millas de la costa, no podía ver tierra, pero sabía que justo en el horizonte hacia el norte estaba la isla de Nantucket. Al oeste, la ciudad de Nueva York. Cuando miré hacia la costa, una ráfaga de viento particularmente desagradable me golpeó la espalda, provocando un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. Rápidamente me subí el cuello del abrigo para protegerme, luego miré a mi alrededor y vi a los demás preparándose. Mitchell, esta vez irás en el sumergible, por culpa de tu mano. Gritó de nuevo, mientras se acercaba a grandes zancadas para comprobar cómo estaban los 4 buceadores a los que ayudaban a ponerse los 2 tanques y los cinturones de lastre. Miré el vendaje de mi mano derecha y suspiré profundamente. Por supuesto que me había hecho daño justo antes del viaje, pensé con tristeza. Cualquier lesión es perjudicial cuando estás trabajando. Cuando eres un buceador profesional y un inspector submarino, es desastrosa y puede dejarte en el banquillo. Había estado esperando este viaje durante meses, sintiéndome tan mareado como un niño en una tienda de golosinas con un billete de $20 arrugado en la mano. Pero, cuando levanté la vista distraídamente de ir a buscar un refrigerio nocturno debido a mi esposa, terminé con la mano golpeada contra la puerta de nuestro refrigerador antiguo, me desesperé al pensar que me vería obligado a quedarme en la superficie, dejando que los demás tuvieran la aventura que había esperado durante casi un año. Pero, afortunadamente para mí, Víctor sabía cuánto deseaba ir, y por eso convenció a Jake, nuestro piloto de sumergible residente, para que me reemplazara, al menos en la primera inmersión. El sumergible, apodado Hollywood por la tripulación, descendió hasta quedar sobre la cubierta, lo que me permitió subir, con bastante delicadeza, y deslizarme hasta la cabina para un solo hombre. Decir que era un espacio reducido sería quedarse corto.
Apenas había espacio para respirar en esta cosa con todos los indicadores y tuberías por todas partes. Era un lugar que, si tuvieras claustrofobia, habría sido más o menos un infierno. Escuché que alguien más subía por el costado y giré la cara para encontrarme con la cara sonriente de Jaque mirándome mientras comenzaba a cerrar la escotilla superior. No te diviertas demasiado ahí abajo. Me gritó, recuerda guardar un poco para mí. Me reí. No te preocupes, hermano, me aseguraré de dejarte al menos echar el primer vistazo a las hélices oxidadas. Se rió de mi broma, rápidamente me hizo una seña obscena de buena gana antes de cerrar la escotilla y sellarla. Sacudiendo la cabeza y todavía riéndome para mis adentros, me deslicé en el asiento y me abroché el cinturón mientras sentía que el cabrestante comenzaba a levantarme de la cubierta. Sentí una ligera sensación de vértigo mientras se balanceaba de un lado a otro, viendo cómo la cubierta se deslizaba debajo de mí y era reemplazada por las olas. Luego comenzó a descender hacia el océano. El balanceo se intensificó a medida que el Halibut subía y bajaba en las olas como un corcho, y respiré profundamente, luchando contra la ligera sensación de mareo que había comenzado a apoderarse de mí como un depredador. 2 buzos de seguridad nadaron hacia mí, desenganchando el sumergible de su amarre y haciendo las comprobaciones finales para asegurarse de que el casco exterior estuviera en condiciones seguras. Uno de ellos formó con su mano la señal de OK, indicando que estaba listo para partir, y yo imité su gesto mientras me ponía los auriculares. Halibut a control, se han realizado todas las comprobaciones finales, estamos listos para el descenso, dije en el micrófono. Un breve crujido de estática llenó mis auriculares, y luego escuché la voz de Víctor saludar mis oídos. Halibut, aquí control. ¿Estás listo para el descenso? Disfruta el viaje. Entendido, respondí, luego extendí la mano y tiré de una manija a mi derecha. El sonido de los tanques de lastre del sumergible vaciándose llenó mis oídos, y con una última mirada al cielo nublado sobre mi cabeza, me deslicé bajo las olas. Al instante, la sensación de vértigo me abandonó, y sentí una creciente sensación de felicidad fluir a través de mí. Estoy en casa. Desde que era un niño, había estado enamorado del océano, y me sentía más a gusto cuando estaba en él, y especialmente bajo el agua, que en la tierra. Fue por eso que trabajé para obtener mi título en Oceanografía de Florida State, y luego pasé un par de años más obteniendo la certificación para buceo en aguas profundas, tanto como piloto de sumergible como buzo. Me había destacado tanto en mis estudios, que una corporación privada de investigación y topografía, cuyo nombre no nombraré, me contrató tan pronto como me gradué. Pasé años buceando en naufragios y otros sitios arqueológicos. A los 33 años ya había visitado los restos del Titanic, el Lusitania y muchos otros, pero el naufragio al que me dirigía ahora era uno de los que más esperaba. Miré el medidor de profundidad que había cerca de la pequeña ventana de ojo de buey que daba al exterior. Pasando los 50 pies, dije en mi micrófono. Solo faltaban unos 200 pies, pensé. La luz ya había comenzado a desvanecerse del océano circundante y sentí una pequeña punzada de emoción y miedo que me atravesaba. Algunas personas pueden encontrar absolutamente aterrador aventurarse en las profundidades del océano donde llega poca o ninguna luz. Para mí, era una aventura que esperaba con ansias cada vez. Me encantaba ver a las criaturas del océano profundo nadando frente a mi ventana, amaba los sonidos de estar muy abajo. Debido a que el sonido viaja más lejos en el agua que en el aire, se puede escuchar el llamado de una ballena a cientos de millas de distancia, y el sonido es a la vez inquietante y hermoso. Y, contrariamente a la creencia popular, bajo el agua no hay silencio, especialmente en un sumergible. Se puede escuchar el sonido de la corriente corriendo afuera con bastante frecuencia. Casi suena como lo que imagino que son los vientos en otro planeta. Golpeé el micrófono. Víctor, ¿te importa si pongo algo de música para hacerme compañía mientras bajo? Hubo otra explosión de estática. No hay problema, Mitch. Lo escuché decir. Solo no la pongas tan fuerte que no puedas oírme. Los buzos están en el agua y comenzarán su descenso en 10 minutos. Sonreí. Entendido, los estaré esperando allí abajo. Dije, luego me volví hacia un pequeño equipo de música amarillo montado en la pared a mi derecha. Mientras observaba que el medidor de profundidad pasaba 100 pies, saqué una caja de CD rota de debajo del asiento y puse el disco en el reproductor. Unos momentos después, la pequeña cabina se llenó con la voz ronca y seductora de Diana Dors mientras comenzaba a cantar Imagination. Me recliné en el asiento, mi sonrisa se ensanchó. La cantante y actriz de la edad de oro de Hollywood siempre fue mi elección de banda sonora para mis inmersiones en el submarino.
Observé los indicadores y luego dejé que mi mirada se dirigiera a una pequeña fotografía en blanco y negro de lo que vería en breve. El Andrea Doria. El barco había sido mi unicornio, el que había querido sumergirme y ver desde que había sido un niño y había aprendido sobre él, y su triste destino. Había sido uno de los transatlánticos más lujosos de la flota italiana, navegando de ida y vuelta de Europa a los EU. Desde que había entrado en servicio en 1953. Eso fue, hasta el fatídico día del 25 de julio de 1956, cuando, durante un paso a través de un banco de niebla particularmente espeso, había chocado con otro barco, el Stockholm. El transatlántico sueco había resultado gravemente dañado, pero aún así logró regresar al puerto de Nueva York. El Andrea Doria, sin embargo, no había tenido tanta suerte. Después de haber sido golpeado en un ángulo de 90 grados, y de una manera que penetró sus tanques de combustible y provocó que su sistema de compartimentos estancos fallara, se había escorado severamente hacia un lado, y a la mañana siguiente, se tambaleó y se deslizó bajo las olas, todo mientras era filmado y fotografiado por aviones que volaban por encima. El accidente se cobró la vida de 51 personas, 46 a bordo del Andrea Doria y 5 a bordo del Stockholm. Fue el accidente marítimo más mortal desde el Titanic. Pensé en eso mientras escuchaba la música, la voz de Diana cambiando a Roger Coaster Blues. Siempre me daba una sensación un poco extraña, saber que iba a un lugar que, para muchos, había sido donde sus vidas se habían apagado. Por un momento, la idea hizo que el océano ahora oscuro fuera del ojo de buey adquiriera una atmósfera ligeramente siniestra, y la parte infantil de mi mente corrió con imágenes de monstruos viscosos y brillantes deslizándose por las profundidades, con sus bocas abiertas para atrapar cualquier cosa desprevenida en su camino. Negué con la cabeza. Contrólate, Mitchell. Es un naufragio, no una casa embrujada, y no una película de terror. Miré el medidor de profundidad. Pasando los 130 pies, dije al micrófono, luego me incliné hacia el ojo de buey. La emoción y los pensamientos espeluznantes se habían desvanecido, y una vez más estaba atrapado por la emoción. En menos de 10 minutos, encendería las luces exteriores y la vería por primera vez. Entendido, Mitch, dijo Víctor, los buzos están bajando por la línea del ancla. Tendrán entre media hora y 45 minutos de tiempo en el fondo antes de tener que ascender para completar sus paradas de descompresión. Copié, sabiendo que en algún lugar arriba, los otros 4 estaban nadando por la enorme cadena del ancla hacia mí. Cuando llegué a los 140 pies, extendí la mano y encendí los interruptores de las luces exteriores. Al instante, la oscuridad que me había rodeado durante los últimos 20 minutos desapareció, tanto de la portilla como de las cámaras montadas en el casco, que transmitían información a las pantallas que me rodeaban. Sentí que mi pulso se aceleraba cuando de repente vislumbré algo flotando en la oscuridad. Los pensamientos de monstruos regresaron con venganza por un momento, hasta que me di cuenta de lo que estaba viendo. Redes. Son redes de pesca. El naufragio había atrapado muchas redes de pesca a lo largo de los casi 66 años que había permanecido en el fondo del océano, lo que lo convertía en un peligro tanto para los buceadores como para los sumergibles. El naufragio ya se había cobrado la vida de varios buceadores a lo largo de los años por esa misma razón. De repente, se me ocurrió que eso significaba que tenía que estar casi directamente sobre el naufragio. Un lugar muy peligroso para mí. Maldiciendo en voz baja, agarré el joystick con una mano ligeramente sudorosa y maniobré el alibut unos 30 metros hacia la izquierda, girándolo para que mirara hacia el lugar de donde había venido. Y finalmente vi, con mis propios ojos, lo que había esperado ver durante décadas. Mierda, susurré suavemente. Había hecho bien en moverme cuando lo hice. Casi olvidé que tenía 90 pies de ancho. Directamente frente a mí, el ojo de buey estaba lleno de nada más que la inmensa forma del casco de babor del barco, que tenía montones de óxido acumulados en él. Apenas se podía ver la pintura blanca y negra que una vez adornó el casco, excepto en parches muy pequeños. Eché un vistazo a las pantallas de las cámaras izquierda y derecha, vi que estaba casi directamente en la sección media del barco. Tanto la sección de proa como la de popa del barco se extendían lejos de mí hacia la oscuridad más allá de las luces. Extendí la mano y presioné pausa en la música, presionando el botón de grabación en las cámaras. Toqué el micrófono. Control, aquí el alibut. Hemos encontrado el Doria. A través de los auriculares, pude escuchar al equipo en la parte superior aplaudir y felicitarse entre sí, y luego Víctor habló. Entendido, alibut, ¿cómo se ve?
Maniobré el sumergible un poco más lejos del naufragio, mirándolo hacia abajo, donde yacía sobre su costado de estribor en el fondo del océano. Golpeé mi micrófono nuevamente. Bueno, los expertos tenían razón. Se está desintegrando en las corrientes bastante rápido. La parte superior completa básicamente se ha derrumbado, revelando los compartimentos y habitaciones interiores. Observé el enorme agujero que corría por el medio del otrora gran barco donde alguna vez estuvieron el puente, las cubiertas superiores y los camarotes de primera clase. Verlo así me llenó de una punzada gigante de tristeza mientras miraba rápidamente la foto de ella en sus días de gloria. De esa belleza, a esto, continué. Las redes de pesca de las que tenemos informes todavía están aquí, así que advierta a los buzos que se mantengan alejados de ellas. Y la gran apertura probablemente será la mejor manera de que entren al barco. Hubo una explosión de estática más grande cuando sentí una ráfaga bastante fuerte de corriente oceánica golpear el submarino, sacudiéndolo ligeramente. El sonido apresurado del agua fría probablemente proveniente de la corriente de Labrador me pasó. Recibido, pasaremos el mensaje, dijo Víctor, pero ya no estaba escuchando. Mis ojos estaban fijos en una cámara que apuntaba hacia abajo y dos a la izquierda, que miraban hacia el interior de la nave. Con el rabillo del ojo, había vislumbrado algo que cruzaba la pantalla, algo que no había podido ver bien. Todo lo que sabía era que había sido extremadamente rápido. ¿Qué diablos era eso? Seguí mirando la pantalla, esperando a ver si aparecía de nuevo. Mitch, ¿todo bien? Empecé cuando la voz de Víctor llenó mis oídos de nuevo, sacándome del estado casi de trance en el que había caído. Sí, lo siento por eso, Vic, copio tu último, dije, mi voz se apagó. ¿Estás seguro? Su voz tenía un tono ligeramente preocupado. Debatí por un momento no decirle lo que había visto, luego decidí confesar. Guardar secretos aquí abajo podría costarme la vida a mí y a los buzos que pronto llegarían. Sí, Solo juro que vi algo moviéndose entre los restos, más cerca del costado de estribor, admití. ¿Qué aspecto tenía? Preguntó, sonando curioso y cauteloso a la vez. La verdad es que no vi lo suficiente para saberlo, fue solo un destello rápido y luego desapareció, respondí. Hubo un momento de pausa mientras lo oía hablar con los demás, luego su voz volvió con fuerza. Entendido. Los chicos de aquí arriba dicen que probablemente era solo un pez moviéndose a través del naufragio, pero manténganse atentos de todos modos. Estaba a punto de reconocerlo cuando escuché otra voz a través de los altavoces. Control, aquí Andrews. Hemos llegado al fondo y podemos ver las luces de la Libut a nuestra izquierda. Era Bradley, el líder del equipo de buceo de 4 personas, hablando a través de un micrófono montado en su máscara. Entendido, Andrews. Proceda al submarino, luego prepárese para ingresar al naufragio. Tiene 20 minutos para trabajar ahora. A diferencia de mí, el equipo de buceo solo tenía poco tiempo para permanecer a estas profundidades. Tuvieron que ascender de regreso a la superficie lentamente y detenerse en ciertos puntos, para asegurarse de que los gases formados en sus cuerpos por estar tan profundos no causaran que desarrollaran las curvas, lo que podría ser fatal. Casi como si fuera una señal, vi aparecer las pequeñas luces de los 4 buceadores, seguidos por ellos mismos mientras nadaban hacia el rango de las luces del sumergible. Disfrutando de la vista, Mitch. Escuché a Estepanie, una de las otras buceadoras, preguntarme por el comunicador. Sacudí la cabeza, permitiendo que una pequeña sonrisa volviera a aparecer en mi rostro ante el sonido de emoción en su voz. Incluso empezando a ir, sigue siendo hermosa, admití. Ella no es lo que solía ser, ¿verdad? Bromeó Pedro, otro de los buceadores. No reservaría un boleto de primera clase para ella ahora, eso es seguro, dijo el último miembro del equipo de buceo, Grace. Está bien, basta de bromas, dijo Bradley seriamente, no tenemos mucho tiempo. Lo vi saludarme con la mano. Mitchell, mantén las luces encendidas en la sección interior expuesta, dijo, haciendo un gesto con la mano. Vamos a entrar ahora y volveremos a salir consultó el reloj de buceo que llevaba en la muñeca. 15 minutos. Asentí. Entendido, Brad, dije. Ten cuidado y diviértete. Dejé que un tono melancólico se apoderara de mi voz. Ojalá pudiera entrar con vosotros. Bradley se permitió una pequeña risita. Yo también, amigo mío. Yo también. Y con eso, se dieron la vuelta y nadaron lejos del submarino, hacia el naufragio. Los vi irse, vi cómo encendían luces más potentes a medida que llegaban al casco.
Los vi dividirse en dos equipos de dos, uno entrando en un pasillo hacia la sección de popa y otro hacia la proa. Toqué mi micrófono. Control, están dentro. Pongo en marcha el reloj. Extendí la mano y presioné un temporizador digital, que comenzó a contar hacia atrás desde 15 minutos. Entendido, Hollywood, dijo Víctor simplemente, luego apagó. Durante unos minutos, me quedé solo, escuchando el sonido de una ballena que resonaba desde algún lugar mucho más alejado del mar, junto con el zumbido de los propulsores del submarino y el rugido de las corrientes. Luego escuché a Bradley hablar, su voz ligeramente amortiguada por la capa de estática debido al casco del barco en el camino. Mitchell, Stepanie y yo hemos llegado a lo que tiene que ser una especie de cocina, dijo con un tono de asombro. Este lugar es increíble. Sentí una punzada de celos desgarrándome, pero me contuve. Entendido, Brad, dije mientras escuchaba otra voz a través del auricular. Mitch, soy Grace. Pedro y yo hemos llegado a un pasadizo. Vamos a bajar por una cubierta. Entendido, dije. Asegúrate de marcar tu camino para que puedas encontrar el camino de regreso. Ella respondió y luego colgó. Mientras miraba, escuchando a los dos equipos moverse a través de la nave, pensé en el tesoro escondido encerrado en lo profundo de la bodega de carga. Un raro auto conceptual de mediados de los años 50 llamado Chrysler Norseman, que había estado de camino a un salón del automóvil a bordo de la nave condenada. Probablemente sea poco más que los neumáticos de goma y las virutas de metal a estas alturas, pensé. Mientras soñaba despierto, volví a ver un movimiento en una de las cámaras. Esta vez, de una que miraba hacia la derecha. Había sido la misma forma vaga que había visto antes, pero, esta me había parecido, diferente, de alguna manera. Golpeé mi micrófono. Oye, Brad, ¿alguno de tus equipos o el de Grace acaba de sacar la cabeza de uno de los pasillos? Pregunté, esperando que me dijera que sí. Pero la respuesta que recibí no fue la que quería. Negativo, Mitch, ambos estamos en lo profundo de la nave, ¿por qué? Sentí que mi pulso se aceleraba ligeramente y tragué saliva. Intenté apartarme de él, pero las dos apariciones en las cámaras habían logrado colarse por debajo de mis defensas mentales, haciéndome sentir como si los insectos se hubieran metido debajo de mi piel. Simplemente creí haber visto algo en una de las cámaras, 2 veces ya, dando vueltas por el lugar del accidente. Obligué a mi voz a permanecer fría y tranquila. Háganme un favor y estén atentos, todos ustedes. Hubo un momento de silencio. Entendido, Mitch. Grace, lo escuchaste. Mantente alerta. Recibido, escuché decir a Grace, su voz sonaba un poco preocupada. A los tiburones, águilas y otras criaturas les encantaba habitar en naufragios. Lo último que necesitaba pasar era que los chicos se toparan con uno en un espacio confinado. Miré el reloj. 9 minutos hasta que volvieran a salir, pensé con un poco de alivio que el tiempo pasara tan rápido. Fue entonces cuando escuché la voz de Stepanie a través del comunicador. Oye, Mitch, ¿viste eso al final del pasillo? Preguntó en voz baja. No, no lo vi, lo escuché responder. Juro que vi algo mirándonos desde una puerta o algo así, dijo. Después de un segundo, lo escuché responderle. Bueno, nos quedan unos 8 minutos, vamos a echar un vistazo. Antes de que pudiera decirles que tuvieran cuidado, escuché la voz de Pedro hablar. Oye, Grace, echa un vistazo allí. Lo escuché exclamar. Lo vi, la oí decir. ¿Qué demonios era? Un escalofrío me recorrió como si la escotilla que estaba encima de mí se hubiera abierto y hubiera dejado entrar el océano. Ambos están viendo algo ahí dentro. Algo no estaba bien. Todos mis instintos me lo decían. Toqué mi micrófono. Control, aquí el Hollywood. Los equipos de Bray y Grace están viendo algo en el barco, pero no pueden distinguir qué es. No pude evitar un pequeño temblor en mi voz. Víctor, algo no está bien aquí, te recomiendo que los saques a todos y te dirijas a la superficie. Hubo una enorme explosión de estática, más fuerte y más larga de lo que había oído antes. Creí oír la voz de Víctor en algún lugar dentro de ella, pero después de un momento, se apagó por completo, dejando solo silencio. Me quité los auriculares y los miré, pasando mis manos por el cable para asegurarme de que no los había desenchufado accidentalmente. ¿Qué diablos está pasando? Estamos a solo 220 pies de profundidad. Esto no nos ha fallado, incluso cuando estábamos a 2,5 millas bajo el agua. Mientras jugueteaba con los auriculares, me congelé cuando una sensación me invadió. Era la sensación de ser observado, y en un sumergible para una sola persona a más de 200 pies en el océano oscuro, era una que nunca antes había experimentado.
Obligué a mis ojos a mirar el pequeño ojo de buey, medio esperando ver un ojo gigante presionando contra el vidrio. No había nada allí. Pero la sensación permaneció, llenándome de una sensación de pavor que nunca antes había tenido al bucear. Había comenzado a ponerme nuevamente los auriculares cuando se escuchó un sonido que me hizo soltar un grito breve. Era el equipo de música. De alguna manera, la música había comenzado a sonar de nuevo. Solo que ahora, sonaba por más que solo los altavoces del estéreo. Lo habíamos conectado para que sonara por un altavoz submarino montado en la parte superior del sumergible para cuando hiciéramos inmersiones en aguas más poco profundas, para darles a los buceadores algo que escuchar mientras trabajaban, aunque siempre lo manteníamos apagado durante las inmersiones en aguas profundas. Ahora, sin embargo, se había encendido, y la música estaba a todo volumen en el océano, junto con el interior del submarino. Me puse los auriculares de nuevo en la cabeza y comencé a manipular los controles del equipo de música, tratando de apagar la música. Pero no importaba lo que presionara, o cuán fuerte lo hiciera, se negaba a dejar de reproducir. Tampoco se apagaba el altavoz. Mitchell, soy Bradley. ¿Qué diablos estás haciendo? Escuché que Bradley llamaba a través del auricular. No estoy haciendo nada. Grité, la música se activó sin razón. Mientras luchaba por recuperar el control del CD, lo escuché llamar a todos para que abandonaran el barco. Cuando me quedé solo de nuevo por un momento, de repente me di cuenta de algo. La canción que estaba sonando no era la siguiente en la lista de canciones. Era una del principio del disco. Diana estaba cantando la primera canción, una canción llamada The Point of No Return. Por alguna razón, la comprensión de la canción provocó que otro escalofrío recorriera mi columna vertebral mientras la escuchaba cantar sobre estar más allá del punto de no retorno, preguntando por qué no rendirse y dejarse llevar. Fue entonces cuando escuché la voz de Bradley. Stephanie, ¿qué diablos es eso? El tono de su voz contenía algo que nunca había escuchado antes. Miedo. El hombre era un experimentado buzo ex marina, alguien que había hecho combate submarino. Nunca lo había perdido por nada, ni siquiera una manada de agresivos calamares de Humboldt en la costa de California. Escucharlo palpablemente asustado, me hizo sentir más que aterrorizada. Oh, Dios, escuché a Stephanie jadear. Un segundo después, la voz de Gracia apuñaló mis oídos, llena de pánico. Mitchell, hay algo aquí con nosotros. Gritó. Oh, joder, hay más de ellos. Gritó Pedro. Están por todos lados. Eso había sido de Stephanie. Apreté el botón de transmisión. Chicos, salgan de ahí ahora mismo. Ordené con voz temblorosa. Pero las comunicaciones estaban llenas de caos. Jesús, hay al menos 10 o 20 de ellos viniendo de todas las direcciones. Gritó Bradley. Stephanie, entra. Al mismo tiempo, Grace me llamó. Mitchell, hay al menos 20 o 25 saliendo de la oscuridad hacia nosotros. No podemos decir quiénes son. Son solo sombras que salen de las luces. Pedro lo interrumpió. ¡Ay, Dios mío, eso no es! Eso no puede ser y su voz se apagó, y luego todo el canal fue tomado por una explosión casi dolorosa de estática. Presioné el botón de transmisión. Grace, Pedro, Stephanie, Brad. Alguien, respóndame. Lo único que recibí fue estática mientras la canción comenzaba a repetirse. Me puse la mano en la boca, sintiendo horror como nunca había sentido fluir a través de mí. Tengo que probar la superficie de nuevo. Busqué el interruptor para cambiar al canal de superficie nuevamente, cuando múltiples sonidos ensordecedores asaltaron mis oídos. Mientras lo escuchaba, sentí que la sangre en mis venas se congelaba. Era el sonido de mis 4 compañeros de trabajo, mis 4 amigos, gritando. Todos gritaban al mismo tiempo, cada gemido se superponía al otro. Todos sonaban como si estuvieran siendo torturados de la peor manera posible. Era el sonido más horrible y doloroso que había escuchado nunca. Durante lo que tuvieron que ser menos de 20 segundos, pero lo que se sintió como una eternidad, siguieron gritando, sin respirar nunca, solo gritos interminables que habría pensado que habrían desgarrado sus cuerdas vocales, antes de que todas las comunicaciones se cortaran a estática. Mi respiración se convirtió en jadeos cortos y entrecortados mientras luchaba por evitar caer en un ataque de pánico. Oh, joder. Oh, joder. Oh, joder. Se repetía en mi cabeza. Las lágrimas comenzaron a caer de mi rostro, tanto por mis amigos como por la cantidad de miedo que me invadía como el veneno de una serpiente. Fue entonces cuando todas las luces y cámaras del sumergible se apagaron, sumergiéndome en una oscuridad total.
La música también se apagó. Contuve un grito, buscando a tientas en la oscuridad. Había una pequeña cantidad de luz que provenía de los medidores de profundidad y potencia, lo que me mostraba que los motores aún tenían energía. Entonces, ¿por qué todo lo demás se fue? El pensamiento se me escapó cuando algo se estrelló contra el costado del alibut, lo suficiente como para arrojarme contra algo, lo que provocó que un dolor abrasador atravesara mi cabeza. En la oscuridad, sentí el cálido hilo de lo que tenía que ser sangre que comenzaba a gotear de lo que tenía que ser un corte bastante desagradable. ¿Qué diablos? Mientras intentaba sentarme de nuevo, otro impacto golpeó el submarino, esta vez desde el lado opuesto. Fue seguido por otro, y un segundo después, el sumergible comenzó a ser golpeado desde todas las direcciones por, solo Dios sabe qué. De repente, la música volvió a cobrar vida, más fuerte que antes. El punto de no retorno empezó a gritar en mis oídos. Yo también grité, mi voz casi abrumaba a las vocales. No quiero morir aquí abajo. Grité en mi mente. Impacto tras impacto seguían sucediendo, y sabía que el submarino solo podría soportarlo por un tiempo. Después de un tiempo, implosionaría, y junto con él, me iría yo. Sintiendo una ola de determinación invadirme, me estrellé en la oscuridad como un toro en una cristalería, tratando de encontrar el interruptor para llenar los tanques de lastre con aire. Me incliné hacia adelante, buscando a tientas mientras la canción amenazaba con abrumar mis propios pensamientos que gritaban. Empecé a sentir desesperación cuando escuché un fuerte gemido proveniente del casco exterior del sumergible, como si estuviera gritando en protesta. Fue entonces cuando sentí que mi mano agarraba lo que había estado buscando. Volví a gritar a todo pulmón, esta vez más como un grito de guerra que de terror, y lo levanté de golpe. Por un momento, no pasó nada. Miré hacia adelante, hacia donde estaba la portilla que daba al exterior. El tenue resplandor de los indicadores apenas la iluminaba. También iluminaba y algo más. Algo que me dejó sin sangre y me hizo gritar, más fuerte que nunca en mi vida. Y entonces, el sumergible empezó a subir. Al principio, muy lentamente, pero a medida que los tanques se llenaban de aire, subió más rápido. Vi que el medidor de profundidad subía a 110 pies y vi que los primeros rayos de luz empezaban a parpadear desde la superficie mientras seguía subiendo para alejarme del infierno que había debajo de mí. Apreté las rodillas contra el pecho, me enrosqué como una bola y comencé a sollozar en voz alta. Cuando el submarino subió a 80 pies, la música, esa maldita música, finalmente se apagó, pareció cortarse por completo, dejando solo el sonido del agua corriendo. Así me encontraron. Acurrucada en el asiento del piloto, sin poder dejar de llorar. Me sacaron inmediatamente y, tras curarme la herida de la cabeza, me llevaron a la cámara hiperbárica del barco, temiendo que mi rápido ascenso me hubiera provocado la enfermedad de las curvas. Tras unos días de observación, me dejaron salir, donde Víctor me llevó sola a una habitación vacía. ¿Qué diablos pasó ahí abajo?, preguntó, casi desesperadamente. Casi le mentí, temiendo que me pusieran una especie de etiqueta de trastorno postraumático. Pero le conté la verdad y le conté todo lo que había visto y oído, por no hablar de lo que había experimentado al final. Se quedó en silencio durante un largo rato y luego me llevó a la cubierta trasera del barco. Ya habíamos empezado a navegar de vuelta de babor. Cuando nos acercamos a la popa donde el alibut colgaba de su gancho, lo señaló sin decir palabra. No pude evitar jadear cuando finalmente pude verla después de salir a la superficie. Casi cada centímetro cuadrado de su casco exterior tenía múltiples abolladuras en el resistente metal. Normalmente, habría que chocar directamente contra un naufragio o un arrecife para que apareciera incluso una pequeña abolladura, pero parecía como si alguien con la fuerza de Superman le hubiera dado con un bate de béisbol. Con la boca abierta, me volví hacia Víctor, que no dijo nada. No dijo nada más durante el resto del viaje de regreso. Cuando llegamos a la costa, tanto la compañía como la Guardia Costera llevaron a cabo una gran investigación. Nos obligaron a todos a testificar en una audiencia a puerta cerrada de la que, como descubrí más tarde, nadie sabía nada. Muchos buceadores habían muerto en el naufragio antes, pero este era el mayor desastre de buceo que había ocurrido allí. Después de una larga deliberación, el comité que supervisaba todo llegó a la conclusión de que había sido la negligencia por parte de Víctor y los demás en la superficie lo que había provocado las 4 muertes. Como yo estaba atrapado en el submarino, no podía hacer nada para ayudar, por lo que me absolvieron de todo. Pero Víctor y todo el equipo fueron despedidos y multados con una cantidad enorme.
El comité también declaró que nadie, aparte de las personas que estaban en la sala, sabría nunca que habían muerto en el naufragio. Dieron una excusa estúpida para explicar por qué, a la que no presté demasiada atención. A las familias de los 4 se les dijo que habían muerto en otra expedición de buceo y que sus cuerpos estaban demasiado profundos para ser recuperados. Todos nos obligaron a firmar una tonelada métrica de acuerdos de confidencialidad, advirtiéndonos de que iríamos a la cárcel si alguna vez intentábamos contárselo a la prensa o a cualquier otra persona. Lo cual estoy rompiendo al publicar esto aquí. Honestamente, en ese momento no me importaba un carajo. Dejé mi trabajo en la empresa inmediatamente tan pronto como todo terminó. Me dieron una buena bonificación de despedida, diciendo que era por años de servicio leal. Sabía que en realidad era dinero para callarme. Ahora ni siquiera puedo mirar el océano sin sentir que voy a comenzar a gritar a todo pulmón. Y mis sueños están constantemente plagados de pesadillas, siempre volviendo a ese espacio pequeño y estrecho, escuchando los gritos de mi amigo en algún lugar dentro del naufragio, escuchando esa maldita canción repitiéndose, casi como si hubiera sido un mensaje. Y. Viendo lo que tenía a través del ojo de buey en la penumbra. Escucha. Estoy publicando esto, tanto para compartir finalmente lo que les pasó a ellos. A mí. Y para darte una advertencia. Especialmente a los buceadores y otros investigadores. Debes mantenerte alejado del naufragio del Andrea Doria. Todo el mundo lo hace. No es seguro. Deja que se oxide y se pudra hasta que no sea más que un montón de metal tirado en el fondo del mar. E incluso entonces, mantente lejos. Porque el barco, todavía tiene ocupantes. Y creo que los buceadores que han perdido la vida a lo largo de los años, no solo se ahogaron en las redes o se perdieron en el interior. No todos, al menos. ¿Por qué pienso eso? Por lo que vi desde el ojo de buey, pegado al cristal. Algo peor que cualquier monstruo marino que hubiera podido ver. Algo que me hace despertarme constantemente gritando en mitad de la noche. Vi una mano. Una mano humana.